La historia recuerda nombres como Gilles de Rais con escalofríos. Su nombre evoca tanto admiración como horror, un hombre cuya vida es un enigma envuelto en contradicciones. Alguna vez fue un brillante ejemplo de caballerosidad, un modelo a seguir para muchos jóvenes aspirantes a caballeros. Un valiente caballero que luchó junto a Juana de Arco, compartiendo con ella el campo de batalla y la gloria de sus victorias, venerado por su valentía y lealtad inquebrantable a Francia. Su nombre era sinónimo de honor y coraje, pero bajo esta apariencia de heroísmo se escondía un monstruo, un ser cuya verdadera naturaleza estaba oculta tras una máscara de nobleza. El nombre de Rais se convertiría en sinónimo de crueldad indescriptible, de actos tan oscuros que desafían la comprensión humana. Su legado, manchado para siempre por acusaciones de actos monstruosos que lo hundieron desde la cima del respeto al abismo de la infamia. Documentos antiguos relatan sus crímenes con detalles escalofriantes. Esta es la historia de un hombre que caminó con héroes y cenó con demonios. Un hombre cuya vida es un testimonio de la dualidad de la naturaleza humana. Es un descenso al corazón de la oscuridad, un viaje que revela los rincones más oscuros del alma humana, un duro recordatorio de que incluso las figuras más célebres pueden albergar secretos aterradores. Secretos que, una vez revelados, cambian para siempre la percepción de su legado. Prepárense, porque la historia de Gilles de Rais no es para los débiles de corazón. Es una historia que desafía la moralidad y la comprensión. Es una escalofriante exploración de la psique humana, un viaje a través de la mente de un hombre atormentado por sus propios demonios, donde la gloria y la locura chocan, creando un torbellino de emociones y acciones que desafían la lógica, dejando un legado tan desconcertante como horripilante, un legado que sigue siendo objeto de estudio y debate. El contraste entre los primeros reconocimientos de Rais y su posterior infamia es tan marcado como la noche y el día. Un contraste que resalta la fragilidad de la reputación humana. ¿Cómo pudo un hombre tan dedicado a su nación, un hombre que juró proteger y servir, un guerrero que luchó hombro con santos, convertirse en sinónimo de depravación? Esta es una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Convertirse en sinónimo de depravación? ¿Qué fuerzas oscuras lo llevaron por ese camino? Esta pregunta, impregnada de la sangre y las sombras del siglo XV, sigue fascinando y horrorizando incluso hoy en día. Es un misterio que perdura a través de los siglos. Sigue fascinando y horrorizando incluso hoy en día. La historia de Gilles de Rais es un recordatorio de que la línea entre el héroe y el villano es a menudo más delgada de lo que parece. Gilles de Rais nació en un mundo de privilegios y poder. Corría el año 1405 y la familia de Rais ocupaba una posición destacada entre la nobleza francesa. Su hogar ancestral, el castillo de Champtocé, era un testimonio de su linaje e influencia. Gilles, como heredero de este legado, fue preparado desde joven para una vida de liderazgo y destreza militar. Su educación fue la típica de su clase, haciendo hincapié en las habilidades marciales, los modales cortesanos y la instrucción religiosa. Aprendió a montar, a empuñar una espada y a dirigir hombres en la batalla. Estas habilidades, perfeccionadas mediante un riguroso entrenamiento, le serían muy útiles en los tumultuosos años venideros, pero también, trágicamente, se convertirían en herramientas al servicio de sus más oscuros deseos. A la tierna edad de 11 años, la tragedia golpeó la vida del joven Gilles. Sus padres murieron dejándolo a él y a su hermano menor, René, huérfanos en un mundo plagado de intrigas políticas y la amenaza constante de la guerra. El peso del nombre de Rais recayó sobre los hombros de Gilles, junto con la responsabilidad de administrar las vastas propiedades de la familia. Nadie sabía que este joven noble, aparentemente responsable, llevaba en su interior las semillas de una oscuridad que un día eclipsaría su noble crianza. La Guerra de los 100 Años, un conflicto brutal y prolongado entre Inglaterra y Francia, ensombreció la temprana edad adulta de Gilles de Rais. Este conflicto, que duró más de un siglo, fue testigo de innumerables batallas, asedios y escaramuzas que devastaron el paisaje y la población de ambos países. Fue una época de intensa división nacional, en la que las fuerzas inglesas hicieron importantes incursiones en territorio francés. Las tierras francesas fueron saqueadas y sus ciudades sometidas a asedios interminables, mientras los ejércitos ingleses avanzaban implacablemente.
En medio de esta agitación surgió una joven y enigmática campesina llamada Juana de Arco, que afirmaba tener visiones divinas e inspiraba al pueblo francés con su inquebrantable fe en su victoria final. Juana, con su armadura brillante y su estandarte sagrado, se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia. El carisma y la convicción de Juana de Arco encendieron una llama en los corazones de hombres como Gilles de Rais, que vieron en ella un faro de esperanza para una nación al borde del abismo. Su presencia en el campo de batalla no solo levantaba la moral de los soldados, sino que también unía a un país fragmentado. Atraído por la causa de Juana, Gilles se unió al ejército francés. Este joven noble, con su linaje distinguido y su ambición desbordante, vio en la misión de Juana una oportunidad para demostrar su valía y lealtad a Francia. Su perspicacia militar, combinada con su noble linaje, lo impulsó rápidamente entre las filas. Gilles no solo era un guerrero formidable, sino también un estratega astuto, capaz de planificar y ejecutar maniobras complejas en el campo de batalla. Luchó con distinción en varias batallas clave, ganándose una reputación de valentía y brillantez táctica. Su coraje y habilidades en combate lo convirtieron en una figura respetada y temida, tanto por sus aliados como por sus enemigos. Se convirtió en uno de los lugartenientes de mayor confianza de Juana, luchando a su lado en el asedio de Orleans, una victoria fundamental que cambió el rumbo de la guerra a favor de Francia. Esta victoria no solo fue un punto de inflexión militar, sino también un momento de unión nacional. El vínculo forjado entre Gilles y Juana en aquellos campos de batalla empapados de sangre uniría para siempre sus destinos. Compartieron no solo la gloria de la victoria, sino también las penurias y los horrores de la guerra. Él estaba cautivado por su fe inquebrantable y profundamente afectado por su trágica ejecución a manos de los ingleses. La pérdida de Juana fue un golpe devastador para Gilles, quien había llegado a verla no solo como una líder, sino también como una amiga y confidente. La muerte de Juana, una mártir quemada en la hoguera, dejó una huella imborrable en la psique de Gilles. Su ejecución fue un acto de brutalidad que resonó en toda Francia, convirtiéndola en una mártir y un símbolo de resistencia. ¿Fue el trauma de la guerra y la pérdida de su compañera lo que desencadenó su descenso a la oscuridad? ¿O fue la acumulación de años de violencia y desesperación lo que finalmente rompió su espíritu? ¿O había ya una oscuridad acechando en su interior, esperando el momento adecuado para salir a la superficie? La historia de Gilles de Rais es un recordatorio inquietante de cómo la guerra y la tragedia pueden transformar incluso a los más nobles corazones. Tras la muerte de Juana de Arco, el mundo de Gilles de Rais cambió para siempre. Gilles de Rais se retiró del campo de batalla, dejando atrás la gloria y el honor que una vez lo definieron. Se convirtió en un hombre aparentemente distinto, marcado por la pérdida y el dolor. El otrora célebre héroe se recluyó en sus propiedades, buscando refugio en la soledad de sus vastas tierras, atormentado por los horrores que había presenciado en la guerra y la pérdida de su compañera espiritual. Su mente comenzó a desmoronarse. La imagen de Juana de Arco lo perseguía, y su espíritu parecía estar siempre presente en su mente. Fue durante este periodo de aislamiento cuando su comportamiento dio un giro siniestro, alejándose cada vez más de la realidad. Se volvió cada vez más errático, sus acciones eran impredecibles y su mente se llenaba de pensamientos oscuros. Sus acciones estaban impulsadas por una creciente obsesión por lo oculto, buscando respuestas en lugares prohibidos. Empezaron a circular rumores sobre extraños sucesos entre los muros de sus castillos. Susurros de alquimia, magia negra y rituales innombrables llegaron a oídos de la población local. Los aldeanos hablaban en voz baja, temerosos de lo que podría estar ocurriendo detrás de esas paredes. Se decía que Gilles se había rodeado de alquimistas, hechiceros y otros individuos de dudosa reputación, todos ellos atraídos por su riqueza y su búsqueda de poder. Gastaba dinero a raudales, sin escatimar en gastos, buscando los secretos de la inmortalidad y la vida eterna. Adentrándose en los rincones más oscuros del conocimiento prohibido, su obsesión por lo oculto parecía no tener límites. Pasaba horas interminables en su biblioteca, rodeado de libros antiguos y textos arcanos, buscando respuestas que eludían a la mayoría de los mortales.
Su obsesión por lo oculto parecía no tener límites y cada día se sumergía más en las sombras. Invirtió enormes sumas de dinero en conseguir ingredientes extraños para sus experimentos alquímicos, viajando a mercados lejanos y exóticos. Buscó textos antiguos que prometían un poder más allá de la comprensión humana, con la esperanza de desentrañar los misterios del universo. A medida que su obsesión crecía, también lo hacía la oscuridad que se aferraba a él como una mortaja, envolviéndolo en un manto de misterio y terror. La oscuridad se convirtió en su compañera constante y su presencia se volvió cada vez más siniestra. El otrora noble caballero se estaba transformando en una figura de miedo y terror. Su nombre se susurraba con una mezcla de fascinación y espanto. Los aldeanos, antes admiradores de su valentía, ahora lo veían con temor, preguntándose qué había sido de su héroe.